presenta. Bienvenidos. Expo Magnitud en su tercera edición. Tenemos el firme propósito de trabajar con los cierres de ciclos, transformación y reinvención de todo proceso o experiencia de vida, para poder encontrar la paz interior. En Expo Magnitud estamos comprometidos con el bienestar de las personas. Nuestras conferencias son realizadas por profesionales en el ámbito holístico y desarrollo humano. Expo Magnitud Holistic 2016. Expo Magnitud Holistic presenta Conferencia. Mi propósito la paz, con Eduardo Blanquet. Bienvenidos, qué bueno, me da mucho gusto, bienvenidos a los que acaban de llegar. Y como verán, la siguiente conferencia es verdaderamente interesante. ¿Por qué? Pues porque hay dos personalidades muy apreciadas y muy queridas, obviamente, aquí en la institución. No quisiera darles la espalda a ninguno de los dos guapísimos que tenemos aquí. Así que simplemente les recuerdo que esta transmisión está siendo transmitida en vivo a través de la frecuencia de magnitudradio.com.mx y ustedes van a poder escuchar después todas estas conferencias a través de los podcasts. Así que permítanme presentarles a nuestro siguiente conferencista. Él es, y además es un gran y admirado amigo, Eduardo Blanquet. Él es Life Coach, Coach de negocios, numerólogo certificado aquí del Instituto Mexicano de Numerología, también Master Reiki, también de aquí del Instituto Mexicano de Numerología, Theta Healer y tanatólogo. Y hoy nos trae un tema muy interesante que se llama Mi propósito la paz. En este caso, esta conferencia va a ser como un tipo de entrevista aprovechando el apoyo que tenemos de la radio por internet. Así que sin más preámbulos, los dejo con Eduardo Blanquet y nuestro director de la estación, Gabriel Toledo. Muchas gracias. Gracias, Normita. Muchas gracias, Normita. Y gracias a todos, bienvenidos. Esperemos que les guste el tema del día de hoy. Sí, pues bienvenidos a todos. Oigan, yo a todos he invitado a mucha gente a participar aquí enfrente y digo, ay, qué fácil, ¿no? Qué padre, pero estar aquí enfrente, qué bárbaro, ¿eh? Tengo que aprender mucho de este tema. Ok. Pues gracias, Eduardo.
Y pues bueno, la primera pregunta con la que a mí me gustaría comenzar, y creo que a todos nos interesa, pues es, ¿qué significa propósito, no? Porque estamos hablando de un propósito. Pues mira, primero hay que entender la definición de propósito. Y viene del latín propositum, y el propósito tiene que ver con esta intención o deseo de hacer o no hacer las cosas, porque muchas veces también el propósito es no querer hacer algo o dejar de hacer algo, ¿sí? El propósito tiene que ver con la motivación. ¿Qué es lo que nos motiva? Y para entender qué es lo que nos motiva, hay tres principales motivaciones. La primera motivación es, pues, la autonomía, es decir, todas estas cosas que hacemos porque nos nace hacerlas, porque queremos hacerlas, hacer las cosas a nuestra manera. Por ejemplo, en el trabajo, hay personas que se motivan porque sus jefes les dicen, pues haz las cosas, te entrego este proyecto y tú hazlo a tu manera, tú dirígelo, tú comprométete y hazlo. Y eso a la gente le motiva, ¿estás de acuerdo? La segunda motivación tiene que ver con la maestría. Cuando tú haces las cosas y las repites y las repites y las repites porque te gustan, porque las disfrutas, pues entonces se convierte en una maestría. Y la tercera motivación tiene justo que ver con el propósito. El propósito es algo mucho más grande que nosotros. El propósito tiene que ver con lo que quiero hacer, pero por los demás, por algo mucho más grande, que no es solamente hacia mí, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con cómo inspiro, cómo ayudo, cómo beneficio a otras personas. Entonces el propósito, estas tres motivaciones nos hablan del qué, que tiene que ver con la autonomía, es decir, qué es lo que hago. La segunda, la maestría, tiene que ver con cómo lo hago. Y la tercera motivación, que es el propósito, es ¿para qué lo hago? Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos todos es si nosotros tenemos un propósito. Cada uno de verdad tenemos un propósito, conocemos nuestro propósito en la vida, porque el propósito es lo que nos da rumbo, es lo que nos da guía, es lo que nos dice hacia dónde quiero ir. Eso es el propósito. Y entonces, cuando conocemos nuestro propósito, cuando sabemos qué es lo que queremos, todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todas mis ideas están enfocadas siempre por completo a cumplir con el propósito que tengo. Pero también hay tres tipos de propósito. El propósito personal, que tiene que ver con qué es lo que yo deseo, ¿sí? Cómo puedo ayudar a otros. El propósito de vida, que tiene que ver con cómo hago yo que mi vida sea mucho más importante hacia los demás. Y el más importante de todos, que es el más profundo, es el propósito del ser. Y el propósito del ser es este que nos conecta con nuestra alma, que nos conecta con estas cosas que a veces no entendemos, que no sabemos de dónde viene, pero que nos dicen nuestra alma, este es tu propósito. ¿Y cuál crees tú que sea el propósito del ser, de todos los seres humanos, de todas las personas? ¿Alguien se imagina? ¿Alguien se imagina? La felicidad dicen por allá. ¿Qué más? Por ahí va, por la felicidad. Ayudar dicen también. Ese es parte del propósito, justamente. Cuando damos, cuando ayudamos, estamos teniendo propósito, porque el propósito realmente como les decía, tiene que ver con cómo hago yo para inspirar a otros y darles a otros. Pero no es, ¿perdón? Tiene que ver con el propósito, pero el propósito del ser es bien simple y ustedes pregúntenselo todo el tiempo. ¿Para qué quiero yo tener una casa? Por ejemplo, hay gente que dice, mi propósito en la vida es comprarme una casa. ¿Para qué? Pues para darle a mis hijos o a mi familia tranquilidad, darle comodidades, que tengan un patrimonio. ¿Y para qué quieres darles eso? Pues porque eso me va a dar tranquilidad a mí, me va a dar paz. Cuando hacemos estas preguntas nos damos cuenta que todo el tiempo lo que estamos buscando es paz. Claro, un título, quiero ser administrador, quiero ser comunicólogo, ¿para qué lo quiero? ¿No? Ese propósito, fíjate, eso que dices es bien importante, porque eso, cuando tú dices yo quiero tener un título, en realidad lo que estás teniendo es una motivación de autonomía, porque estás hablando de qué es lo que quiero hacer. ¿Te das cuenta? Sí. Y entonces después
la motivación, la siguiente motivación es, ya dijiste qué es lo que quiero hacer ahora. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues entonces me voy a convertir en un comunicólogo que dé noticias, entonces ese es el cómo. Pero cuando te preguntas el para qué, Claro. tiene que ver ya con el propósito. Oye, por ejemplo, la pareja. Quiero tener una pareja, ¿no? Muchos dicen o decimos. ¿Para qué quieres tener una pareja? ¿Cuál es tu motivación de tener una pareja? Entonces, tu motivación es porque quiero sentirme en paz, entonces tiene que ver con la autonomía. Okay. Cuando tú dices, yo quiero tener una pareja para tener hijos y entonces hacer una familia, ese es el cómo. Y entonces tiene que ver con la maestría. Y las personas se pueden volver maestros de lo que hacen porque les gusta. Pero cuando tú dices, yo quiero tener una familia porque quiero ser un ejemplo para mis hijos, porque quiero crear una familia que inspire, que mis hijos tengan paz, que tengan tranquilidad, entonces tiene que ver con el propósito. Okay. ¿Te das cuenta cómo Sí. estas tres preguntas nos hablan de cosas diferentes, ¿no? Sí. El qué, el cómo y el por qué o para qué. Entonces esto tiene que ver con el propósito. Pero te decía, el propósito del ser, al final siempre nos habla de que nuestra alma lo que nos está pidiendo y lo que estamos buscando es la paz. ¿Y qué es el nombre de esta conferencia, de esta entrevista? Ya terminamos, Ya. Se acabó. Gracias a todos. Pasamos a... No. No, pero bueno, entonces al final de cuentas, el propósito es la paz. Es la paz. Y bueno, ¿y qué nos roba la paz? Pues básicamente lo que nos roba la paz son nuestras creencias. Lo que nosotros creemos, lo que hay en nuestra mente, son nuestros pensamientos lo que nos roban la paz todo el tiempo. Y aquí es donde me voy a meter un poquito más a profundidad de cómo funciona la mentalidad. La mentalidad está compuesta de tres cosas. Quienes estuvieron en la conferencia del año pasado, hablé yo de mentalidad, y la mentalidad está compuesta por nuestras creencias, por nuestro lenguaje, es decir, lo que decimos a partir de esas creencias, y lo que hacemos a partir de estas creencias. Es decir, creemos algo, yo puedo creer que soy exitoso, y entonces todo lo que yo digo todo el tiempo es soy exitoso, y entonces mis comportamientos o mis hábitos van a ser eso. Por el contrario, si yo creo que soy un perdedor, mi lenguaje, todo lo que yo digo, va a estar enfocado a soy un perdedor, y entonces mis hábitos van a ser esos, los de un perdedor. Entonces, si se dan cuenta cómo funciona la mentalidad, nosotros somos capaces de crear nuestra... Y la mente funciona de una manera diferente a la mentalidad. La mente es algo superior a nosotros. Es algo que de alguna manera también rige a la mentalidad. No sé si me voy explicando y me van comprendiendo, pero ahorita vamos adelante, les voy a explicar. Entonces tiene que ver con las cosas que nos decimos todo el tiempo. La conversación que tengo conmigo es lo que va a definir siempre mi realidad. Si yo todo el tiempo me estoy juzgando, me estoy criticando, estoy hablando mal de mí, si todo el tiempo me digo que soy un tonto y que no puedo con las cosas, bueno, pues entonces, ¿qué creen que suceda? Todo lo que ocurra, por muy bueno que sea, me va a decir, no soy bueno, no soy merecedor. O mis proyectos se me van a caer, mis proyectos no me van voy a caer. concretar nada. Pero fíjate un ejemplo que pongo siempre en mis cursos, cuando hablo de la mentalidad, cómo a las personas, de verdad, cómo las personas somos bien malas con nosotros mismos. Somos nuestros peores jueces. Voy a poner un ejemplo. Nos levantamos en la mañana todos medio amodorrados, ¿no? Así. Pasamos por la orilla de la cama y nos damos ¿Quién no se ha dado un trancazo? ¿No? ¿Sí o no? ¿Y qué decimos? ¡Ay, qué pendejos! Es que si duele. Me sobo por pendejo. ¿Sí o no? ¿Cierto o no? ¿Sí? Y ahí vamos todo el día así con el pie. Me lo merezco por pendejo. ¿Cierto o no? Bueno. Pero mi hijo se levanta y se da un golpe en la orilla de la cama. ¿Y qué hacemos? Corremos, ¿no? Lo cuidamos, lo sanamos, lo acompañamos, lo cargamos hasta la escuela para que no pise. ¿Por qué nosotros no nos tratamos de esa manera? Por nuestras creencias, por lo que creemos de nosotros mismos.
justo eso, y eso es lo que está en nuestra mente. Entonces, tiene que ver con la mentalidad. Y aquí es donde les voy a explicar, pues, un poquito de la mente, cómo funciona la mente. Nosotros somos este personaje, y voy a decir así en esos términos, somos un personaje que tenemos una mentalidad. Estamos generando energía a partir de esa mentalidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. La mente está dividida en dos, o por lo menos eso creemos que está dividida en dos. La mente comprensión o la mente creadora, que es la fuente. Y vamos a ponerlos, ¿alguien vio Tom y Jerry alguna vez? ¿Sí? ¿Se acuerdan de el Tom, el Jerry Angelito? Que nos dice todo el tiempo qué tenemos que hacer y qué es lo bueno que tenemos. ¿Sí? Ok, bueno, esa es la mente comprensión, esa que nos está diciendo todo el tiempo qué es lo bueno que tengo que hacer, ¿no? Que nos dirige de alguna manera por el camino recto, por el camino del amor. Pero también tenemos a la mente ego. Esta mente ego, que es la otra, que siempre nos dice, no puedes, fíjate cómo alguien te está molestando, ve tras él, ataca, ¿sí? ¿Y por qué creen que la mente ego funciona de esta manera? Pues porque la mente ego, les decía que este es del amor, porque la mente ego tiene miedo, se siente culpable. La mente comprensión funciona desde el amor y la mente ego funciona desde el miedo o desde la culpa. Si se dan cuenta, todo lo que hacemos cuando tenemos una emoción negativa tiene que ver con el miedo a algo. Esta mente que se creyó separada, que cree que no pertenece a este mundo, necesita todo el tiempo estar reforzándose y diciendo, tengo miedo y me siento culpable. Y entonces ataco y me defiendo. Ataco y me defiendo. Si nos defendemos o atacamos es porque tenemos miedo. ¿Sí? Y entonces, la mente ego funciona todo el tiempo pensando en el pasado, en experiencias del pasado. Todas estas creencias, nuestras creencias, están fundadas en el pasado. Cosas que yo creí o que me introyectaron, pero que tienen que ver con el pasado. Y la mente comprensión está todo el tiempo en el presente, el momento presente, porque no existe otro momento más que el momento presente. ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces, hablando de esta mente ego, la mente ego es la que inventó el tiempo, porque todo el tiempo está en el pasado, en todo momento está en el pasado o está en el futuro, ¿sí? Le ha puesto una línea de tiempo a las cosas, a todo, a esta vida. Creemos que la vida es lineal, porque tiene tiempo, pero el tiempo es solo una invención de nuestra mente ego. La mente ego también tiene nuestras creencias, es la que se apodera de nosotros, de nuestra mentalidad y tiene creencias, ¿ok? Y en función de esas creencias, nosotros hacemos interpretaciones de las cosas y tenemos emociones, ¿ok? Por ejemplo, si yo creo que la gente es mala, cuando viene alguien y no me sonríe, siento que me está atacando. O que le hizo en mala onda. O que lo hizo en mala onda. O que no soy suficiente. Pero te das cuenta que viene del miedo y entonces necesito defenderme. Claro. Y necesito atacar también. Entonces me defiendo y ataco, me defiendo y ataco. A partir de estas emociones. Y estas creencias y emociones, como les decía, nos hacen relacionarnos con todo y con todos. Nos hacen relacionarnos con el dinero, por ejemplo. Nos hacen relacionarnos con la pareja. Nos hacen relacionarnos con la familia. Nos hacen relacionarlos con la salud. ¿Qué tenemos que hacer para regresar a la fuente y vivir desde el amor? Porque todo el tiempo estamos viviendo, si se dan cuenta, estamos viviendo desde la mente ego. Todo el tiempo estamos defendiéndonos y todo el tiempo estamos atacándonos. ¿Estás de acuerdo, Gal? Claro, claro. Entonces, lo que tenemos que hacer para regresar a la fuente, para regresar al amor, que es la paz, pues tenemos que ir, no podemos brincarnos estos pasos e irnos hacia arriba. Lo que tenemos que hacer es ir regresando poco a poco.
regresamos a través del sentir. Lo primero que tenemos que hacer, y lo primero que nos han dicho que no hagamos, es sentir. No nos dicen todo el tiempo cuando estamos tristes, ya no estés triste. Ya no llores. Ya no llores. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Exactamente. Y no, es todo lo contrario, es a través del sentir que nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo estamos en este momento y que esto es únicamente, esta interpretación que hacemos de las cosas es únicamente nuestros programas. El programa que tenemos, el gran programa que tenemos se llama miedo. Todos nacimos en este 3D con miedo, que es el programa. Entonces, solo a través del sentir puedo observar qué es lo que me está provocando este miedo, o este dolor, o este enojo, o esta angustia, y entonces me permito sentir, sin evadirlo, sin intelectualizarlo, solamente veo, observo, ¿qué me está haciendo sentir esta situación? ¿Por qué esta situación con X persona, con tal situación me está haciendo sentir esto? Lo observo, ¿sí? Y lo entrego. Lo empiezo a entregar. ¿A partir de qué? Del conocimiento. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de creencias y el contrario es el conocimiento. Pero no el conocimiento de intelectualizar las cosas, de querer darle una explicación a todo. El conocimiento es a través de la observación, es lo que yo sé que existe, que es la luz, que es la fuente. Y entonces confío y todo el tiempo estoy viviendo en esta eternidad. ¿Y qué es la eternidad? La eternidad no es esto que creemos romántico de que te voy a amar hasta la eternidad y entonces van a pasar vidas y vidas y vidas. No. Siempre juntos. Siempre juntos. La eternidad tiene que ver con vivir el momento presente. Como en el amor no existe el tiempo, entonces el momento presente se hace eterno, porque vives constantemente en el momento presente. El eterno momento presente. El eterno momento presente, y eso nos hace entonces regresar al amor, nos hace regresar a la fuente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Oye, y entonces, por lo que vamos entendiendo, nos relacionamos a través de esto. Nos relacionamos a través de las emociones. ¿Cómo funciona entonces? Bueno, me salté y era esta la que te quería decir. Nosotros nos relacionamos con las personas todo el tiempo en función de nuestras frecuencias vibratorias similares. Si se dan cuenta, aquí no estamos por casualidad. Estamos porque todos tenemos de alguna manera un mismo objetivo, vamos hacia lo mismo, estamos en la búsqueda de algo de nosotros, ¿sí? Y entonces estamos tratando de sanar y estamos tratando de sentirnos mejor. Estamos vibrando en una frecuencia muy similar todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero son las emociones entonces las que nos hacen darnos cuenta de cómo nos relacionamos con las personas. Entonces, aquí van a empezar a aparecer unos monitos. Y cuando les hablaba de la culpa y del miedo, esta es la primera emoción que sentimos, ¿sí? Es como la más básica de las emociones y de las frecuencias. La emoción primera, la culpa, tiene que ver con el temor, con el dolor, con la tristeza, con la desesperación. ¿Qué pensamientos vienen a raíz del miedo y de la culpa? Todo es culpa mía. No soy digno de ser amado. No hay nada que pueda hacer. Soy débil y me odio a mí mismo. Esos son los pensamientos como los más básicos cuando nosotros vivimos desde el miedo y desde la culpa. ¿Quién no ha sentido eso en algún momento de su vida? Justo, ¿ha sentido esto? No porque sea una mala persona o porque no, sino porque estamos en este aprendizaje todo el tiempo. Estamos aprendiendo y necesitamos primero sentir esto para después querer evolucionar. Y entonces va cambiando nuestra frecuencia vibratoria. ¿Sí? Ok, bueno. Vamos a seguir. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene esta persona? Pues prácticamente ninguna. Dice, todo es culpa mía. ¿Sí? Me culpo por todo, porque no valgo, porque no merezco, porque soy malo, porque soy un tonto, todo el tiempo. ¿De acuerdo? La siguiente emoción
pues se convierte, ya después va un poquito evolucionando y es el pesimismo, la frustración, la irritación, la impaciencia, la decepción, la duda, la preocupación. Y aunque se parece mucho a lo anterior, aquí ya no hay temor, si se dan cuenta. Ya no hay dolor, ya no hay tristeza. Entonces empezamos como a sentirnos pues pesimistas y frustrados, pero Pues ya no ¿qué? tanto, ¿no? Pues ya qué. Ya que. ¿Cuál es el pensamiento relacionado con esta emoción? Las cosas malas suceden, ya no es a mí, sino así es la vida. La vida es mala, entonces las cosas malas nos suceden a todos, ya no a mí, ya a todos. El mundo es un lugar malo y todos vivimos en este lugar, entonces es un lugar malo. Paren el mundo que me quiero bajar, el típico, ¿no? Que tenemos tantas broncas que decimos, paren el mundo que me quiero bajar, dijera Mafalda por ahí. Y pues ya qué, pues así son. Es así nos tocó vivir. Es la cruz. Es la cruz de mi En parroquia. este valle de lágrimas. Exactamente. ¿Cuál es la responsabilidad? La culpa es del destino. ¿Se dan cuenta? Ya no me culpo a mí, sino ahora culpo al destino. ¿Ok? La siguiente emoción... ¿Sabes qué? Como decimos luego ahí, es que es el astro que me tocó, ¿no? Es el Pues astro. es que Claro, tengo bueno, la y además luna. le echamos la culpa, ahorita que hablas de astro, le echamos la culpa a la astrología, a la numerología, a un montón Es de Mercurio cosas. retrógrado. Sí, es mi Mercurio retrógrado, mi Júpiter en la casa no sé qué. Ahí empezamos a echarle la culpa a todo el mundo, ¿ok? La siguiente emoción es el enojo. Y en el enojo empezamos a sentir resentimiento, ira, venganza, odio, celos. ¿Cuál es el pensamiento asociado? La culpa es de ellos. Todo está en mi contra. A nadie le importo. Nadie me quiere, pero me las va a pagar. Empezamos a Perdono, culpar pero no al olvido. otro. ¿Ya se dan cuenta cómo ya no es culpa mía ni del mundo? Es culpa de afuera, del otro. No tomo responsabilidad. En ninguna de estas estoy tomando responsabilidad. ¿Cuál es mi nivel de responsabilidad? La culpa es de ellos. ¿Ok? La siguiente emoción, ya estoy harto de culpar a todo mundo. Fíjense cómo, ubíquense cómo no nos hemos sentido todos en este punto, ¿no? Ya estoy harto de todo, ya me vale gorro todo, ya me cansé de culpar a los demás, ya me cansé de culparme a mí, de culpar al mundo, y entonces me siento aburrido de esto, estoy cansado ya. Ya, estoy neutral, estoy escéptico, no creo en nada, no creo en Dios, no creo en el diablo, no creo en nada. O sea, ahorita yo estoy como en un momento de hartazgo, no necesito más nada. El siguiente, ya empezamos, después de que pasamos esa etapa, empezamos a tener expectativas. Empezamos a tener creencias positivas, ¿no? Decimos, no, pues ahora sí ya, o sea, ya necesito empezar a creer en algo. Y entonces empiezo a coquetear ahí empiezo a coquetear con la lectura de cartas, con la lectura del tarot, y entonces empiezo a creer en algo, empiezo a buscar algo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo por ahí vamos todos? Bueno. O sea, inicia la búsqueda. Inicia la búsqueda. ¿Cuál es el pensamiento asociado? Las cosas pueden mejorar, las cosas suceden en el mundo. Si otra persona puede hacerlo, quizá yo también puedo hacerlo. Empezamos a observar cómo las personas que empiezan a estudiar y a desarrollarse y todo, se sienten más felices, se sienten más plenas, y entonces decimos, si él puede hacerlo, yo también. Y empiezo a buscar, ¿sí? Y entonces ahí le echamos la culpa otra vez al destino, pero de las cosas buenas. Entonces, el destino está ahí para que yo... Bueno, el siguiente, pues ya es la alegría, ya es el conocimiento, la apreciación por las cosas, la pasión, el entusiasmo. Ya empezamos a sentirnos mejor y entonces empieza a cambiar nuestro estado de ánimo. ¿Sí? ¿Cuáles son los pensamientos asociados? Puedo hacerlo, lo haré, me encanta, amo mi vida. Hasta este punto estamos hablando de mí todavía. ¿Sí? Cuando yo les decía del propósito, aquí el propósito se convierte nada más en una motivación todavía, referida a mí. Y la responsabilidad, todo lo que sucede es mi responsabilidad. ¿Ok? Empezamos a tomar responsabilidad de nosotros, de nuestros actos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Pero este es el más importante. La paz.
esta sensación de paz, esta seguridad, esta confianza, la certeza, el amor incondicional. ¿Cuál es el pensamiento? Tengo la certeza de que todo es perfecto, de que no tengo que hacer nada, que estoy en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, aún con lo que hay, no importa. Con lo que hay, yo estoy en paz y tengo certeza de que esto es perfecto. ¿Aún en el caos? Aún en el caos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Todo es perfecto. Y si tuviéramos que ponerle colorcito y termómetro a estas vibraciones, a estas emociones que generan vibraciones, pues es esta. Esta es la más baja y es la roja, y nos convertimos acá en una vibración completamente verde, completamente de luz, ¿sí? Que vamos hacia adelante. ¿Vamos de acuerdo? Sí. Esto es el famoso destino. Son todos estos cruces en los que nosotros estamos. Nosotros, digamos que esto es nuestra vida, ¿sí? La vida de todos. Y hay diferentes cruces, y hay diferentes desviaciones, y hay por arriba y por abajo, y así es la vida. Pero nosotros solamente vemos esto, este chiquito, esta parte pequeñita. Oye, y de repente, cuando me siento ofendido, cuando me siento ofendido, cuando yo pues me tocó este marido que es golpeador, pues así es la vida, ni modo. Sí. ¿No? O pues bueno, entonces, me tocó en esta familia, ni modo. Me tocó en esta familia, esto es lo que hay. Y de repente decimos, bueno, voy a buscar por otro lado a ver qué encuentro. Y entonces nada más observo eso, nada más veo esa partecita. ¿Sí? Pero no nos damos cuenta que en realidad es esto. Todo esto está ocurriendo al mismo tiempo que las anteriores. Y todos estamos conectados. Y todos vamos hacia la misma terminal, ¿eh? Todos vamos hacia allá. Las cosas están puestas ahí de tal forma que aunque no parezca, todos nos conectamos. Todos estamos conectados. Oye, entonces aquí solamente dices, percibimos un pequeño fragmento, ¿no? Decías este cuadrito, que es el pequeño cruce, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar entonces esa percepción si estamos hablando de percepciones? Pues mira, aquí voy a tener un poquito porque es muy buena la pregunta y aquí les voy a platicar de la historia de una muy querida amiga mía, alguien a quien yo aprecio de verdad muchísimo, alguien muy entrañable que me decía, es que en mi vida no pasa nada, estoy cansada de mi vida. Estoy cansada, estoy aburrida, no pasa nada en mi vida. ¿Qué tengo que hacer para que cambie mi percepción de las cosas? Pues primero darme cuenta que estoy en una zona de confort, que no quiero cambiar. Primero tengo que darme cuenta que lo que me está pasando solo depende de mí, depende de mis interpretaciones. Entonces empiezo a querer ver otras cosas. Y no a querer culpar solamente afuera. El afuera no existe. El afuera es un sueño, es algo que está en mi imaginación. No hay nadie afuera. Yo estoy. ¿Es una percepción? Es una percepción. Entonces lo primero es reconocer que estoy en mi zona de confort. ¿Sí? Que lo que me está ocurriendo, este hartazgo que tengo, este aburrimiento, este enojo que siento, esta sensación de que no cambia nada, tiene que ver con que no quiero ver, que estoy en mi zona de confort. ¿Qué tenemos que hacer? Pues empezar a cambiar nuestras creencias, empezar a cambiar, a observar, a ver que esto tiene que ver conmigo, que yo puedo empezar a hacer pequeños cambios, que no tengo que hacer que mi vida cambie de la noche a la mañana y mañana me voy a vivir a Australia y entonces voy a dejar todo atrás para cambiar, que mi vida sea diferente. No, mientras no cambiemos los pensamientos, a donde nos vayamos vamos a estar con lo mismo. Tenemos que empezar a hacer pequeñas cosas, pequeños cambios desde mi forma de hablar, la forma en que me visto, el camino que tomo a mi trabajo o de regreso a mi casa, pequeños cambios que me hagan ver que hay otro mundo. ¿Se acuerdan de estas intersecciones que no vemos? Porque no las queremos ver, pero ahí están. Entonces empezamos a ver
cambios. Cuando empezamos a hacer cambios pequeños, empezamos a darnos cuenta que todo es posible. Que todo es posible si queremos nosotros que de verdad haya un cambio positivo en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Pero tiene que ver con la responsabilidad. Tenemos que hacernos responsables todo el tiempo de estos cambios, de estos pensamientos. ¿Sí? Un poco recapitulando, ¿no? Viene de las creencias, las emociones, nos decías, y esto es lo que nos hace percibir como percibimos. Nos hace percibir. ¿Tomamos responsabilidad de nuestra zona de confort? Tomamos responsabilidad de nuestras emociones. Ok. Lo primero que tenemos que hacernos responsables es de nuestras emociones, de nuestro sentir. Te decía yo que nos relacionamos con todo y con todos, y estas percepciones nos hacen sentir. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, tomo responsabilidad de lo que siento, lo observo, lo entrego, se lo entrego a lo que cada quien crea, al Espíritu Santo, a Dios, a los ángeles, a los guías, a la luz, al ser divino, a lo que cada quien crea, se lo entrego. Entrego esta percepción que tengo de las cosas y se lo dejo. Confío en que me va a dar lo mejor, pero ya sin historias, ya sin estar queriendo encontrarle todo el tiempo una respuesta a cada cosa que me está sucediendo. ¿Y esto puede ayudarme a encontrar la paz? Por supuesto que puede ayudarte a encontrar la paz. Por supuesto que puede ayudarte a encontrar la paz todo el tiempo, porque la paz es una elección. Sí, la paz tiene que ver con una elección. Pero no, creo que te estás adelantando a una pregunta que va más adelante. Pero lo que quisiera yo regresarme al cambio es ¿cómo podemos cambiar? Pues es tomando responsabilidad y queriéndolo hacer. Porque no va a haber nada en el mundo que llegue y te diga, Gabo, pues ya hoy tienes 10 millones de pesos y tienes a la pareja ideal y entonces no va a haber manera de que milagrosamente aterrice un extraterrestre y te dé todas las cosas que tú estás buscando. No, tenemos que salir a buscar las cosas. Le decía yo a esta amiga querida mía, de verdad, le decía, todo lo que tienes hoy, te lo has ganado. Nadie te lo ha regalado. Así sea la casa que heredaste, así sea la lotería que te ganaste, lo que tú quieras, todo te lo ganaste. Porque fuiste por eso, porque lo buscaste. Bueno, pues entonces, ¿quieres un cambio en tu vida? Sal y búscalo. Sal y busca ese cambio en tu vida. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que el cambio exista? De uno mismo. De uno mismo. No podemos esperar que leyéndome el tarot, que no tiene nada de malo leer el tarot, que no tiene nada de malo leerte una carta numerológica, que no tiene nada de malo preguntarle a los guías, pero no podemos esperar que eso es lo que va a cambiar nuestra vida. Tenemos que tener responsabilidad de nosotros, tenemos que querer hacer que las cosas cambien. Y ahí es donde yo puedo hablar desde mi experiencia. Yo en esta búsqueda de paz, de cambios en mi vida, pues empecé que a leerme el café, pues que el tarot. Y bueno, pues después Theta Healing para que me cambiaran las creencias. Y después Reiki para que yo me sintiera más en paz. Y todas estas cosas que nosotros hacemos todo el tiempo y que queremos ponerles a estas cosas, la responsabilidad de nuestra vida, de nuestros cambios. No va por ahí. El cambio es de nosotros. No queramos encontrar respuestas afuera. Las respuestas están adentro. ¿Que sirve el Reiki? Por supuesto que sirve el Reiki. ¿Que sirve la numerología? Bueno, yo soy un numerólogo certificado. ¿Que sirve el coaching? Claro que sirve el coaching. Pero nada de esto sirve si no tomamos responsabilidad nosotros de las cosas. Entonces, lo que te decía tiene que ver con la responsabilidad. Y es que se atoró aquí esta que ya no avanzó. Tiene que ver con la responsabilidad. Tiene que ver con querer hacer las cosas. Y ahora sí me preguntabas, ¿no? Que cómo encontramos la paz. Sí, ¿no? Entonces, me decías, entonces ya entrego estas percepciones y esto me va dando paz. Esto me va dando paz. ¿Cómo logro esta paz permanente, constante? Entregando todo el tiempo. Ok. Te decía, tiene que ver con la responsabilidad, hacerme responsable de mí, de mis emociones, y constantemente
estar eligiendo la paz. ¿Y qué es elegir la paz? Aceptar las cosas tal y como son, todo el tiempo. Saber que todo lo que me está ocurriendo en este momento, todo lo que está sucediendo en este momento, es perfecto, es real. Como nos los mostrabas en la tablita, ¿no? Como lo mostraba en la Hasta tablita. arriba. Exactamente. Entonces, cuando empezamos a tomar responsabilidad de eso y empezamos a entregar todo el tiempo y a confiar en que hay una luz, que hay un Dios, que hay un ser superior, como le queramos llamar cada uno, y que todo lo que me está ocurriendo es perfecto, empiezo a confiar y empiezo a creer no solamente en ese ser superior, sino empiezo a confiar en mí, empiezo a creer en mí. Porque no hay nadie afuera, porque no hay nadie más. Todos estamos conectados. Y hay todos. un plan perfecto, veíamos. Exactamente, hay un plan perfecto. Y en el momento en que yo empiezo a sanar mi mente y a sentirme en paz, ¿qué crees que pasa? Empiezo a hacer un cambio en la mente de todos. Porque no hay más que una sola mente. La mente comprensión, la mente creadora, Dios, la fuente, es una sola. ¿Están de acuerdo? No, a veces creemos que Dios es allá y está allá solito y nos está viendo a ver a qué hora, aprieta un botoncito para darte en la torre, ¿no? No, Dios no hace eso, Dios no castiga, Dios no quiere que nosotros seamos infelices, al contrario, Dios quiere, es más, ni siquiera quiere, Dios es la felicidad, es la paz, ahí está puesto para nosotros. Nada más nos está diciendo, aquí estoy, tú tienes libre albedrío, tú decides cuándo. Yo aquí estoy contigo, estoy cerca de ti. Es como cuando las mamás tienen un hijo, una hija, y entonces la niña está dormida, está dormidita, y la niña está soñando, pues que es una jirafa, ¿no? Y la niña puede sentirse una jirafa en el sueño y actuar como una jirafa en el sueño. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no es la niña. La niña no es una jirafa, aunque lo desee. Y aunque el sueño sea tan real, Y aunque ¿no? el sueño sea tan real, no es una jirafa. La niña es una niña. Eso pasa con nosotros. Nosotros somos la mente creadora. Eso es lo que somos nosotros. Entonces nada más estamos viviendo en un sueño creyéndonos que somos un personaje, que tenemos ciertas características y que sufrimos muchísimo. Eso no es cierto. Nosotros somos la mente y Dios ahí está todo el tiempo tomándonos de la mano, pero es nuestra elección querer entregar todo el tiempo nuestras percepciones de las cosas, querer entregarla. ¿Y cómo lo entregamos? A través del sentir. ¿Cómo podemos identificar estas cosas que nos están lastimando? A través del sentir, únicamente a través del sentir. Siento, Gabriel me está haciendo daño. No, Gabriel no me está haciendo daño, es mi percepción que yo tengo sobre esta situación, es la percepción únicamente. Y entonces veo, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo enojo, Gabriel me trata mal, pero es solo mi percepción. Y entonces en ese momento, sintiéndolo, lo entrego a lo que les digo, al ser superior, a lo que ustedes crean. Cada quien cree en cosas diferentes, en los ángeles, en lo que sea. Lo entrego y confío. Y le digo, voy de tu mano, permíteme ver las cosas porque estoy viendo a través de mi percepción, cámbiame la percepción. Cambia mi percepción que tengo de esta situación. Es como si nos cambiáramos los lentes. Es como si nos cambiáramos los Están los del lentes. dolor, del sufrimiento, me los quito y me pongo los del amor. Pues ni siquiera, fíjate que muchas veces ni siquiera sabemos, porque la realidad es que no sabemos amar. La realidad es que no sabemos amar y creemos que amamos. Uh-huh. Pero también ese amor que creemos que tenemos es una percepción, solamente, desde lo que nosotros creemos y consideramos que es el amor. Pero la realidad es que no sabemos amar. Yo te pregunto, y seamos bien honestos, ¿tratarían a un niño indigente como tratan a su hijo? Siendo bien honestos. El amor es el amor, y el amor es para todos. Dios no hace distinciones, Dios no cree en la separación, ni cree que hay uno diferente y un prietito y uno rico. No es cierto, todo eso está en nuestra mente, todo eso. Y entonces, no sabemos amar. Qué fuerte. La realidad es que es triste, pero no sabemos amar. Nos relacionamos con los otros a partir de nuestras
de nuestros propios programas, de nuestras propias carencias, de nuestras propias necesidades, pero no tienen nada que ver con el amor. Y entonces, lo que sí tiene que ver con el amor es esta disposición de sanar nuestra mente todo el tiempo. Todo el tiempo. En cada situación, a través de cada relación, de cada una de estas relaciones. Claro. En este momento tenemos una relación, aquí tenemos una relación con algo. Y entonces, cambiar mi percepción de esto es lo que me va a ayudar a sanar y a regresar a la fuente, a regresar al amor, en cualquier otra relación y en todas las relaciones que tenemos. Esto es lo que nos ayuda a encontrar la paz. Entonces me preguntabas, ¿cómo podemos encontrar la paz constante? Así, todo el tiempo eligiendo la paz, todo el tiempo eligiendo la paz. ¿Cómo? A través de la responsabilidad, haciéndonos responsables todo el tiempo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros programas. Porque les decía, es el programa el que nos hace hacer lo que hacemos. ¿Sí? Oye, tenemos ya unos minutitos, pero me gustaría ver si alguien tiene alguna pregunta también del público. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Todo quedó muy claro? Perfecto. Hay examen al final, ¿eh? Bueno, entonces, ¿por qué todo este choro? Pues porque lo que yo les puedo compartir es que yo sufrí mucho, como muchos de nosotros, ¿no? Sufrí mucho. Y de repente sigo sintiendo mucho dolor. Y de repente sigo sintiendo tristeza. Y de repente sigo sintiendo enojo. Y de repente sigo sintiendo carencia. Y de repente sigo sintiendo... O sea, yo no estoy iluminado. Y yo no podría decir que yo ya estoy del otro lado, ya soy superior a toda la gente. No. La única bendición que yo encuentro en todo esto es que yo ahora elijo la paz constantemente. A pesar de todo. Porque las cosas van a seguir ocurriendo, porque las cosas no dependen de mí, porque no depende de mí que mi jefe me grite, porque no depende de mí que haya tráfico, porque no depende de mí que haya lluvia y que entonces la economía en México. Que la economía de México y que Peña Nieto sea un ratero, no depende de mí. No depende de mí y entonces yo constantemente a través del sentir elijo la paz. Dándome cuenta que es solo mi percepción, que es solo mi programa el que me hace relacionarme y ver las cosas de esa manera, y entonces lo entrego. Se lo entrego a la luz todo el tiempo y confío. ¿Y qué creen que pasa? ¿Creen que cambió algo? ¿Que Peña Nieto ya devolvió todos los millones Duarte y todo esto? Nada de eso pasa. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo podemos superar nuestros miedos y descubrir nuestro potencial? Mira, es muy buena pregunta. Para superar nuestros miedos, lo más importante es querer verlos. Estar dispuesto todo el tiempo a verlos. Lo que te causa miedo, para empezar hay que comprender que es solamente una interpretación de tu programa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos enfrentar el miedo? Dice el Curso de Milagros, el libro del Curso de Milagros, dice, la única forma para enfrentar el miedo es verlo de frente. Cuando tenemos miedo de algo, porque además tenemos miedo de todo, lo disfrazamos de celos y lo disfrazamos de enojo y lo disfrazamos de esas etiquetas que le ponemos a eso, al miedo, son solamente interpretaciones. Entonces, cuando nosotros sentimos enojo, cuando nosotros sentimos celos o sentimos carencia o sentimos, es el miedo únicamente lo que nos está moviendo, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es verlo, querer verlo y de verdad reconocer que es una interpretación de mi mente y entregarlo, confiar. ¿Y cómo puedes sacar todo tu potencial? ¿Cómo puedes sacar todo tu potencial? Confiando, creyendo en ti, cambiando tu mentalidad. Hay muchos ejercicios que podemos hacer desde el coaching y desde muchas otras
herramientas y técnicas para que tú cambies la mentalidad. Pero es un trabajo constante. Es un trabajo, si de verdad nosotros creemos que con cualquier cosa que estudiemos o que hagamos vamos a cambiar nuestra realidad de la noche a la mañana, les tengo noticias, no es así. No es así de rápido, no es fácil. Nos va a tomar tiempo. Eduardo, entonces quiero entender que entonces tenemos que trabajar todos los días desde que nos levantamos, porque del chip ya lo traemos, las creencias están ahí. Así es. Entonces es como trabajarlo todos los días para poder salir adelante con el día y con el presente. Con el presente. Porque de otra manera, pues entonces sería como estar pensando, ¿qué voy a hacer dentro de un mes? ¿Qué voy a hacer dentro de 15 días? No, está cañón. O sea, es hoy en base a lo que nos va sucediendo en el transcurso del día. Y darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo hoy, o cacharnos en qué cosa estamos cayendo en lo que queremos modificar. Así es. Yo creo que es un trabajo diario. Es Así un lo quiero trabajo entender. constante. Y ese trabajo constante Muy difícil. requiere de dos cosas: de responsabilidad y de disciplina. Es constantemente, como bien lo dijiste, ¿tu nombre es? Karina, gracias. Es constantemente estar viendo, porque me relaciono con todo, ¿eh? Yo me relaciono con mi computadora, pero me relaciono con Jessy, pero me relaciono con Gabriel, me relaciono contigo en este momento, me relaciono con todo. Entonces es tomar responsabilidad, observar todo el tiempo y tampoco se quieran convertir locos y después, a partir de hoy, voy a ver cómo me relaciono con mi computadora y a ver. Por eso yo les decía que el cambio viene de poquito a poco. Poquito a poco. ¿Cómo? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo puedo cambiar esta percepción? A través del sentir. Esto que estoy sintiendo en este momento me está causando incomodidad. Me está causando enojo, me está causando miedo, me está causando celos. Entonces, esto es con lo que me tengo que relacionar ahorita. Y esto es lo que tengo que ver, que es únicamente mi interpretación de esto, que viene de mi programa. Oye, y también lo que decías, ahorita, ser pacientes con nuestro propio proceso, ¿no? Porque la naturaleza nos da lecciones perfectas. Una planta, bueno, sembramos la semilla y si le somos constantes, disciplinados, sol, agua, pues va creciendo a su propio proceso. Si la pateamos, si la escupimos, si la jaloneamos, no va a crecer más. Así es. Tiene un proceso. Así es. Fíjate que esta frase me gusta mucho porque dice, la paz llega cuando soltamos el pasado y elegimos el presente. Es elegir el presente. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la mente ego? Que la mente ego siempre está en el pasado y el pasado es lo que nos hace querer tener creencias. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, yo me relaciono con el tráfico todo el tiempo por algo que pensé del pasado. Porque si nunca hubiera ocurrido, hoy para mí sería una experiencia nueva. Y si no estuviera en mi programa, entonces no sería caótico. Hasta lo disfrutaría. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que sucede. De verdad. Gracias, Cari, por la pregunta. Sí. ¿Algo más, Gabo? Bueno, entonces, cuando elegimos la paz constantemente, ¿qué creen que llega? Alguien decía por ahí que el propósito era la felicidad. Sí. Cuando nosotros estamos en paz, cuando nosotros nos sentimos en paz con lo que hay, con lo que es, entonces me siento feliz. Disfrutas. Sientes la vida, exactamente. Porque la paz no pasa nada. O mejor dicho, te sientes vivo. Te sientes vivo, claro. Porque te sientes conectado a la fuente. Cuando estás en paz, cuando eliges la paz constantemente, todo el tiempo con lo que hay, entonces nos sentimos bien. Y lo que hay es la enfermedad, la falta de dinero, la falta de pareja, con todo. Con lo que hay, yo estoy en paz. Y entonces, esa paz se traduce en felicidad. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Gracias a todos.
Expo Magnitud Holistic 2016.